So, welcome to the Wednesday night class. Bienvenidos a la clase de miércoles de la noche. We're in the Guide to the Bodhisattva's Way of Life. Continuamos con la guía para el estilo de vida del Bodhisattva. Written by the great yogi and practitioner Shanti Deva. Escrito por el gran yogi y practicante Shanti Deva. Okay, so remember that the first chapter he said that he really talked about the wonders of bodhicitta. Recuerden que en el primer capítulo él habló sobre las maravillas del bodhicitta. You know, that yes, you can have a spiritual practice. Que sí, puedes tener una práctica espiritual. You know, you can be doing yoga. Puedes estar haciendo yoga. Or maybe some special exercises. O tal vez unos ejercicios especiales. But if you add bodhicitta to those, they become incredible. Pero si les agregas bodhicitta a estos, se convierten en algo increíble. Now, you need to think about it, like, how would I have that feeling? Ahora, tienes que pensarlo. ¿Cómo es que yo puedo tener este sentimiento? So let's say, for example, there's someone sick at your house. Digamos, por ejemplo, que hay alguien enfermo en tu casa. You know, and then maybe you're slightly sick. Y quizás tú estés un poco enfermo. Okay, so you're going to go to the drugstore. Entonces vas a ir a la farmacia. Okay, so when you're going to the drugstore, you're doing it for more than yourself, isn't it? Ahora, cuando vas a la farmacia, lo haces para alguien más que no más tú. You know, I mean, you don't need to continually think about it, but in your mind, you know, I'm going there for the medicine for this other person too. No es necesario pensarlo de manera continua, solo con saber que tú vas ahí y vas a conseguir la medicina para ti y alguien más. Okay, so that when you, for example, sit down to meditate, y pues bueno, por ejemplo, cuando te sientas a meditar, then you can have that mind. Puedes tener esta mente. Then you have bodhicitta. Y ahora tienes bodhicitta. Now, that's a preliminary version. Ahora, esa es una versión preliminaria. You know, but let's say you start to cultivate some understandings. Pero digamos que empiezas a cultivar unos entendimientos. Okay, so with those understandings, you actually then are engaging Buddha Dharma. Pero con estos entendimientos te estás involucrando con el Buda Dharma. You know, so whether it's you're thinking about impermanence, ya sea que estás pensando sobre la impermanencia, or the inspiration of Buddha Dharma Sangha, o la inspiración del Buda Dharma Sangha, or like how you're working with your karma, o la manera en que trabajas con tu karma. You know, in fact, actually, when you think of you're doing something for more than yourself, es más, cuando piensas que estás haciendo algo por alguien más que tú, that's karma. Ese es karma. So anyway, I'm just identifying that bodhicitta is actually just practicing, but for more than yourself. Y pues yo solo intento identificarles que el bodhicitta es hacer esta práctica para alguien más que no más tú. Okay, so then in the second verse, then Shanti Deva talked about making offerings. Second verse or second chapter? Second chapter, sorry. En el segundo capítulo, Shanti Deva habló sobre hacer ofrendas. Okay, also he then talked about death and impermanence. También habló sobre la muerte y la impermanencia. Then he talked about verse 3, verse 4 about mindfulness and establishing a good practice. Y en el tercer y cuarto capítulos hablamos de presencia mental y establecer una buena práctica. Okay, and in verse 5 here, then we're talking about being alert. Y aquí en el quinto capítulo estamos hablando sobre ser alertas. Because if you're alert, then you can catch yourself before you go in a bad direction. Porque si estás alerta, lo puedes notar antes de que te vayas a una mala dirección. Okay, so alertness is very important. Entonces ser alerto es muy importante. The example given in meditation. El ejemplo que se da en la meditación is called the 9 levels of meditation. Se le llaman los 9 niveles de meditación. So it shows that a practitioner, a man or a woman chasing an elephant. Y muestra a un practicante, ya sea hombre o mujer, persiguiendo un elefante. Okay, and when they finally catch the elephant, they tie it with a rope. Y cuando al fin atrapan el elefante, lo atan con una cuerda. Okay, and that's then your mindfulness. Y es tu presencia mental. Okay, and with that then, you could direct the elephant a little bit. Y ahora con esto puedes tú dirigir el elefante un poco. But then you need to be alert if the elephant goes in a bad direction. Pero debes estar alerta si el elefante empieza a dirigirse en una dirección incorrecta. Okay, and that's where you have what's called a hook. Y ahí es donde tienes lo que le llamamos el gancho. Okay, so as you're riding the elephant, you generally direct them. Y pues cuando estás montando el elefante, generalmente lo estás dirigiendo. But with the hook, you just make sure that they stay on the path.
pero con el gancho lo usas para asegurarte que se queden en el camino. So the elephant represents our mind. Y aquí el elefante representa nuestra mente. You know, and our mind can be incredibly powerful. Y nuestra mente puede ser increíblemente poderosa. You know, I mean, it can do very wonderful things. It can do also very horrible things. Puede hacer cosas maravillosas y también puede hacer cosas horrendas. So, you know, we as a practitioner, Entonces nosotros como practicantes, okay, we first, you know, get a little bit of control of the elephant mind. primero conseguimos un poco de control sobre la mente del elefante. Okay, and then we be alert that we don't go in wrong directions. Y mantenemos alerta para asegurarnos que no se dirija en una mala dirección. Okay, now in this chapter, at this point, he's really talking more to monks and nuns. Aquí en este punto al que llegamos le está hablando más que nada a monjes y monjas. Okay, so a lot of the advice is about how monks can protect themselves from, you know, let's say losing their ordination. Y muchos de los consejos que él da aquí es como para los monjes, para que sepan cómo no perder su ordenación. Okay, or just, you know, I mean, how to maintain a good practice. O cómo mantener una buena práctica. Okay, so we're on verse 88 of chapter 5. Ahora estamos en el verso 88 del capítulo 5. Okay, the Dharma should not be explained to those who lack respect, to those who, like the sick, wear cloth on their heads, those holding umbrellas, sticks, or weapons, and those with covered heads. El Dharma no debería explicarse a los irrespetuosos, a los que, como los enfermos, llevan una tela alrededor de su cabeza, a los que llevan paraguas, varas o armas, a los que llevan la cabeza cubierta. Okay, so generally, you know, when you come in a Dharma center, you take your shoes off, and then you should not have your head covered. Y pues generalmente cuando vas al centro de Dharma deberías quitarte tus zapatos y no tener tu cabeza cubierta. Now that's different. For example, in the Greek Orthodox Church, women have to cover their head. Y esto es distinto a la iglesia griega, donde las mujeres tienen que cubrir la cabeza. And actually, that was a rule that was, and also they're not allowed to talk because in the first part of the church being established. Y tampoco tiene permiso para hablar, porque en el primer paso, cuando estaba estableciendo la iglesia, women had a lot of power. las mujeres tenían muchísimo poder. And then I don't know if it was Saint Peter or one of the saints said, you know, we men have to be in control, so they made these rules. Y no sé si fue San Pedro o algún otro santo que hizo la regla que los hombres deben de tener más poder y. That's just history. I'm not criticizing. Y esto más es una historia, no estoy criticando. Anyway, so in Buddhism, you can be a male or a female, can be a great guru. Y en el budismo puede ser hombre o mujer y ser un gran gurú. You know, I remember one time a woman asked the Dalai Lama. Yo recuerdo que una vez una mujer le preguntó al Dalai Lama. Says, why aren't there more women reincarnated lamas? Le preguntó, ¿por qué no hay más mujeres renacidas como monjas, perdón? And Dalai Lama said it has a little bit to do with culture. Y el Dalai Lama le dijo que tiene un poco que ver con la cultura. You know, if a man has more effect on culture, or, you know, on sentient beings, then the bodhisattvas will take a male rebirth. Si un hombre tiene mayor influencia en seres sintientes, entonces el bodhisattva tomará un renacimiento como hombre. But if being a female rebirth is to be more effective, they'll do that. Pero si renacer como una mujer será de mayor beneficio, entonces lo harán. You know, Dalai Lama even said, he said, if it was more effective for me to be a woman, I would have taken a female rebirth. Incluso hasta el Dalai Lama lo dijo, que si hubiera sido de más beneficio que yo hubiera nacido como mujer, hubiera tomado un renacimiento como mujer. Anyway, so verse 89. Then we shouldn't teach the Dharma to a woman unaccompanied by a man. The vast and profound should not be taught to the lesser beings, although I should always pay equal respect to the Dharma of the lesser and the higher beings. Y seguimos con 89. Ni tampoco a la mujer no acompañada de un hombre, lo vasto y profundo no debería ser enseñado a los seres inferiores, aunque siempre deberemos respetar por igual los dharmas de los seres superiores e inferiores. You know, so for example, it says that, you know, inferior beings, but it just means people that don't have a strong spiritual practice.
Y por ejemplo, aquí dice que está hablando de los seres inferiores, pero a lo que se refiere es a las personas que no tienen una práctica espiritual. So if you were to talk about very profound things, it would be useless, so no point. Entonces, si tú les empiezas a hablar de cosas muy profundas, sería inútil, no tiene chiste. So it's not about being judgmental, it's just being what is best for this person. Y pues no se trata de juzgar, se trata de pensar qué sería mejor para esta persona. Okay, so that a real bodhisattva appreciates and respects all sentient beings. Un bodhisattva verdadero aprecia y respeta a todos los seres sintientes. Okay, but when they interact or talk with a sentient being, Pero cuando interactúan o platican con un ser sintiente, they do it at what is an appropriate level for that person. lo hacen a un nivel apropiado para esta persona. Okay, so that's verse 89 is just clarifying bodhisattvas work universally. Y pues este verso 89 más que nada está clarificando que los bodhisattvas trabajan de manera universal. Again, Shanti Deva continues in verse 90. Y Shanti Deva continúa en el verso 90. I should not communicate the dharma of a lesser being to one who is the vehicle for the vast dharma. I must not forsake the bodhisattva's way of life, nor mislead others by means of sutras and mantras. Dice, no debería comunicar el dharma de un ser inferior a alguien que sea el recipiente para el dharma vasto. No debo abandonar la vida del bodhisattva ni llevar a otros por el camino equivocado por medio de sutras o mantras. Okay, so there's a joke in Buddhism. Hay un chiste en el budismo. It said that when the Buddha taught the Dharma, Dice que cuando el Buda enseñó el dharma, the world moved forward 3 steps. el mundo tomó 3 pasos hacia adelante. When they formed the organization, it moved backwards 2. Cuando formaron la organización, tomó 2 pasos hacia atrás. Okay, and so I mean, we all know. I mean, human beings tend to ruin things. Y pues todos sabemos que los humanos tienden a arruinar las cosas. So good if, let's say, a bodhisattva tries to be free of, let's say, building an empire or things like that. They're just beneficial. El bodhisattva trata de liberarse de estas ideas de querer crear un imperio, solo tratan de ser de beneficio. So there's no, but let's say it's just pure dharma, love, compassion, wisdom. Es puro dharma, amor, compasión y sabiduría. Now, if things happen, that's okay, but the bodhisattva just tries to keep purity. Y ahora, si las cosas suceden, pues está bien, pero el bodhisattva solo trata de mantener su pureza. Okay. Anyway, so verse 91. Okay, now he shifts, Shantideva shifts, and so he talks about just having good decorum or activity. Con el verso que sigue aquí, Shantideva está cambiando un poco y está hablando cómo tener buena actitud durante una actividad. Okay, when I spit or throw away the stick for cleaning my teeth, I should cover it up with earth. I should all shamefully urinate and so forth, and water on land used by others. Cuando escupa o tire el palillo para limpiar los dientes, debería cubrirlo con tierra. También es vergonzoso orinar, etc., en el agua o en la tierra usada por otros. Now, you may here in the West we don't do it, but in India there's a special tree or branches of a tree they use to clean their teeth. Aquí en este lado del mundo no lo hacemos, pero allá en la India hay un árbol especial que usan los palos de este árbol para limpiarse los dientes. Okay, and so that's what he's referring to. Y a esto es lo que se refiere. And actually, I can't remember the name of that particular tree, but it is actually very beneficial for your teeth. Y no recuerdo el nombre de este árbol en particular, pero de hecho sí es de beneficio para tus dientes, sí te ayuda. Anyway, so he's just saying, be respectful, that's what he's saying. Y pues aquí nomás está diciendo que ten respeto. I mean, and certainly, I mean, don't urinate in water and things in land used by others. Definitivamente no andes orinando en agua o tierra que es usada por los demás. So again, these are for, the young monks and nuns, or even for us to some extent. Y esto es nuevamente para los monjes o monjas jóvenes y hasta cierto extent para nosotros también. When eating, I should not fill my mouth, eat noisily with my mouth wide open, nor should I sit with my legs outstretched, nor rub my hands together. Cuando coma, no debería hacer ruidos, llenar ni abrir la boca. No debería sentarme con las piernas estiradas ni frotarme las manos. I should not sit alone in vehicles upon beds, nor in the same room with the women of others. In brief, having observed or inquired about what is proper, I should not do anything that would be disliked by the people of the world.
Tampoco debería sentarme a solas en vehículos, en camas o en la misma habitación con la mujer de otro. Después de observar y preguntar lo que es adecuado, no haré nada que no agrade a la gente del mundo. I remember when I was in Australia for a little bit less than 1 year. Recuerdo que hace muchos años yo estuve en Australia, un poco menos de un año. Okay, it was at Chenrezig Institute, and at the time I was a monk. Yo era en el Instituto Chenrezig y en ese tiempo yo era un monje. Okay, it was about 1976. Creo que era el año 1976. Okay, and we had a geshe show up who was a very, very well educated. Y un geshe llegó un día y tenía una muy buena educación. And he was the resident teacher. Y era el maestro residente de ahí. Anyway, at that time I was acting as his translator. Y en esos tiempos yo actuaba como su traductor. Anyway, so when he came, he was very strict with me. Y él cuando llegó, él era muy estricto conmigo. You know, he said, if any woman comes in here, I will not touch them. Él dijo, si una mujer entra aquí, no la voy a tocar. You know, we like shake their hands. Es decir, extenderle la mano. Okay, or, you know, I mean, I will not sit in a room with only me and one woman. That's very bad. Tampoco me sentaré en el cuarto cuando nomás estoy yo y una mujer, eso no está bien. You know, always there has to be another person there, another man. Siempre debe haber otro hombre ahí. Okay, so these are the rules actually of ordination. Y estas de hecho son las reglas de la ordenación. But also, I mean, if you want to avoid a lot of chisme, a lot of gossip. Pero también si quieres evitar mucho chisme, Okay, then you know, you be careful of, you know, where you are, what you're doing. entonces deberías tener cuidado de dónde estás y lo que estás haciendo, You know, people can misinterpret it. porque la gente lo puede malinterpretar. Okay, then verse 94, I should not give directions with one finger, but respectfully indicate the way, respectfully with the right hand, with all fingers fully outstretched. 94. No debería apuntar con el dedo, sino que debería indicar el camino respetuosamente con toda la mano derecha. Okay, nor will I, okay, so like for in Buddhism, they say you don't go like this, you always do with a full hand. En el budismo, pues no se apunta así con el dedo, se hace así con la mano derecha, toda tu mano, perdón. Okay, and this is with the right arm. Actually, why do monks wear their robe with the right arm always exposed? ¿Y por qué los monjes siempre usan sus batas con el brazo derecho siempre expuesto? Okay, you maybe see that, you know, they have the robe goes underneath the right arm, and so the right arm is always visible. No sé si han notado que la bata siempre va por debajo del brazo derecho y entonces el brazo derecho siempre está visible. Because it was generally felt, you know, if people were to have a weapon, they could hide it under a robe or something, whereas a monk, you know, right-handed, you know, monks would, let's say their arm is shown, so they have no weapon. Porque generalmente, si tú quieres esconder un arma, lo esconderías en tu bata en el lado derecho. Y el monje cuando hace esto está mostrando que no tiene ningún arma. Okay, so it's a sign that like I'm unarmed. Es su manera de mostrarles que no tengo un arma. Okay, verse 95. Nor should I wildly wave my arms about, but should make my point with slight gestures and a snap of fingers. Otherwise, I should lose control. No debería agitar los brazos con gestos incontrolados, sino explicarme con gestos suaves y un chasqueo de los dedos, pues si no, perderé la serenidad. Okay, just as the Buddha lay down to pass away, so should I lie down with the desired direction when going to sleep, and first of all, with alertness, make a firm decision to quickly rise again. Debo acostarme en la postura y dirección de Buda cuando paso nirvana, perdón. Y primero, con una resolución clara, decidiré que me levantaré temprano. Okay, so the posture that you take, for example, when the Buddha went to nirvana. Y la postura que tomas, por ejemplo, cuando el Buda se fue a nirvana. Okay, you lie on your right side. Te acuestas en tu lado derecho. Okay, your left arm goes parallel to your body. Tu brazo izquierdo está paralelo a tu cuerpo. Okay, then your right hand should go underneath your face. Tu mano derecha debería estar debajo de tu cara. And then your ring finger can close the right nostril. Y tu dedo de anillo, lo puedes estirar para cubrir tu nariz.
Okay, and maybe you've seen statues and stuff. I mean, you could Google it, the lying posture of the Buddha. Quizás han visto estatuas o algo, pero lo puedes buscar en Google, las posturas de Buda cuando va a Nirvana. Now, the reason for that one is a posture. Okay, it's a posture which is very good for your digestion. La razón por esto, es una postura muy buena para tu digestión. You know, because your stomach, let's say the exit from your stomach is on the right side. Porque la salida de tu estómago está en el lado derecho. Okay, so that way the food can exit your stomach easily. Y de esta manera la comida puedes salir de tu estómago de manera fácil. Okay, and then why would you put your right hand, ring finger on your right nostril? ¿Y por qué pondrás tu dedo cubriendo el lado derecho de tu nariz? Okay, in the yogic system of Buddhism, En el sistema yógico de budismo, you have the three central veins or channels in your body. tienes las tres venas centrales o canales, si podemos decirlo así. Okay, the central channel runs from your crown down to your pelvic floor. El canal central corre de tu corona hasta el piso pélvico. Okay, and a little bit in front of your spine. It's called the central channel. Un poquito enfrente de tu espina, se llama el canal central. Okay, then to the right and the left, which are attached to the right and left nostril. Y la derecha y izquierda que están atados al lado izquierdo y derecho de tu nariz, They go up to the crown and run down the sides of the central channel. suben a tu corona y luego bajan a los lados paralelos al canal central. And it says in the right side runs desire, and in the left side runs anger. Y se dice que en el lado derecho corre el deseo y en el lado izquierdo corre el enojo. And sometimes that's reversed, but that's what I remember. Y a veces esto va en reversa, pero eso es lo que recuerdo. Okay, so you close your right nostril to then block the movement of the energy. Entonces tapas tu lado derecho para de esta manera bloquear la energía negativa of the right side, which should be desire. de tu lado derecho, que sería el deseo. So that you die with a peaceful mind. Entonces de esta manera mueres con una mente pacífica. Because the energy, your breath and the energy run either on the right and the left channels. Porque tu respiración corre por el lado derecho y izquierdo de los canales. Okay, so your energy, your breath, they run in those sides. Y tu energía y tu respiración corren por estos lados. Now, when you become more enlightened, the energy will not run in the right and left side, they'll run in the central channel. Ahora, cuando estás un poco más iluminado, estas no correrán por el lado izquierdo y derecho, correrán por el canal central. Actually, you can have an experience of that. De hecho, puedes tener una experiencia sobre esto. Okay, so say if you're meditating doing a very good meditation. Digamos que estás haciendo una meditación muy buena. Okay, and so then you let's say your mind's very peaceful. Y digamos que tu mente está muy pacífica. And maybe you know some yoga exercise, which is called the 9 rounds of breathing. Y quizás conozcas un ejercicio de yoga que se llaman los nuevos ejercicios de respiración, los nuevos reinos de respiración, perdón. Okay, now if you've done that, Si has hecho esto, or even if you haven't, but then you're doing very good meditation, o incluso si no lo has hecho, pero tienes una muy buena meditación, you can actually feel that suddenly your breath becomes equal in both nostrils. puedes de repente notar que tu respiración es igual en ambos lados de tu nariz. Now, it's not a superficial thing. You actually feel something of the energy. Ahora, no es algo superficial, en realidad sientes algo de la energía. And that's a sign that your actually mind is now moving in the central channel. Y eso es una señal de que tu mente se está cambiando al canal central. Even Geshe Rapton said to me, Incluso Geshe Rapton me ha dicho, he says, when you are more centered, él dijo que cuando estás más centrado, okay, and your mind is approaching or entering into the central channel, y cuando tu mente se está acercando al canal central, okay, you will actually have a sensation of great peace. sí tendrás una sensación de gran paz. Okay, and it's just a sign that your mind is no longer running with either attachment or anger. Y es una señal de que tu mente ya no está corriendo con este enojo y deseo. Okay, so anyway, that's verse 96. Y este fue el verso 96. 97. Although I am unable to practice all the limitless varieties of bodhisattva conduct, I should certainly practice as much
has been mentioned here of the conduct that trains the mind. La conducta de los bodhisattvas se describe como inconmensurable. Comenzaré con las prácticas que purifican la mente hasta tener éxito. Okay. So verse 98, 3 times a day and 3 times by night I should recite the Sutra of the Three Heaps, for by relying on the Buddhas and the awakened mind, my remaining downfalls will be purified. 3 veces de día y 3 de noches recitaré el Sutra de los 3 cúmulos. Confiando en los Budas y la mente del despertar, purificaré el resto de mis caídas. Okay, now the practice of the 3 heaps, Ahora, la práctica de los 3 cúmulos okay, is also called the practice of 35 Buddhas. también se le llama la práctica de los 35 Budas. Okay, and it's a practice of prostration. Y es una práctica de prostración. And at the end of that, then there's a large section of confession. Y al final de esta hay una gran sección de confesión. And then a big section of rejoicing. Y una gran sección de gozar. Okay, and so it's a very nice practice. Y es una muy buena práctica. And actually, if one was to try to do the 100,000 prostrations, Y si alguien intenta hacer las 100,000 prostraciones, at least in our tradition, they would use this sutra. al menos en nuestra tradición, usarían este sutra. Okay, and I think on my YouTube channel, there's a whole thing about how to do prostrations. Si recuerdo bien, creo que en mi canal de YouTube hay un video sobre cómo hacer las prostraciones. And it's based on the 35 Buddhas or the 3 heaps. Y está basada en estos 3 cúmulos o los 35 Budas. Okay, anyway, so that's 98. 99, whatever I am doing in any situation, whether for myself or for the benefit of others, I should strive to put into practice whatever has been taught for that situation. 99. En todo lo que haga en cualquier momento o lugar, sea para mí o para el beneficio de otros, me esforzaré en poner en práctica todo lo que se haya enseñado para esta situación. Okay, verse 100. There is no such thing as something that is not learned by Bodhisattva. Thus, if I am skilled in living in this way, nothing will be non-virtuous. No hay ninguna virtud que no deba ser aprendida por los hijos del Buda. Para el que esté adiestrado en vivir de este modo, no hay nada que no se convierta en meritorio. Okay, so it's what it is having a very positive attitude. Y lo que es tener una actitud muy positiva. You know, I mean, I like to grow and I like to learn. Me gusta crecer, me gusta aprender. Remember that we have the general terms are Hinayana Buddhism and Mahayana Buddhism. Recuerden que los términos generales se llaman Hinayana and Mahayana. Hinayana y Mahayana budismo. Okay, now another way to refer to those is engaging or disengaging. Otra manera para referirte a estos es engancharte y desengancharte. Okay, now if you're what's called the Hinayana Buddhism, Lo que se le llama el Hinayana budismo, that means I want personal liberation. es que tú quieres liberación personal. I want freedom. Quiero libertad. I don't want to suffer anymore. Ya no quiero sufrir. So what do? Entonces, ¿qué haces? You disengage. Te desenganchas. Okay, that's Hinayana. I want personal freedom. Este es el Hinayana. Yo quiero libertad personal. Okay, now that's not really, I mean, some countries teach that style, but it doesn't mean the people in that country are that style. Algunos países enseñan este estilo, pero no significa que las personas de estos países practican este tipo. No, you can go to a Hinayana country and find incredible bodhisattvas. Puedes ir a un país donde se enseña Hinayana y encontrar increíbles bodhisattvas. Okay, anyway, but just understand that the Hinayana is I'm disengaging from everything. I want to be personally free. Pero solo recuerden que el Hinayana es que es donde te desenganchas de todo y quieres tu libertad personal. Now, the Mahayana vehicle. Ahora, el vehículo Mahayana. Okay, that's the Bodhisattva vehicle. Este es el vehículo del Bodhisattva. It's called engaging Buddhism. Este se le llama engancharte en el budismo. Okay, and what it means is that I engage myself in all positive activities. Y lo que significa es que te enganchas, te involucras en todas las actividades positivas. You know, I want to bring sentient beings into enlightenment. Yo quiero llevar a todos los seres sintientes a la iluminación. I'm going to engage all the techniques that are possible. Voy a implementar todas las técnicas que sean posibles.
Okay, so so you're aware of the differences. Some people they want freedom, they want to disengage. Y pues unas personas solo quieren libertad, quieren desengancharse. Whereas other people are very positive, just always want to be a benefit, they're engaged. Y mientras otras personas son muy positivas, siempre quieren ser de beneficio y quieren estar enganchados, activados. Okay, verse 101. Whether directly or indirectly, I should not do anything that is not for the benefit of others. Solely for the sake of sentient beings, I should dedicate everything towards awakening. No debería hacer nada que no sea para el beneficio de los demás, directa o indirectamente. Y dedicaré todo por el despertar, solo para el beneficio de los demás. Okay, now some people, and of course there's even a philosophy nowadays, Hay muchas personas, incluso hay una filosofía hoy en día we first have to take care of ourselves. que dice que primero tenemos que cuidar de nosotros mismos. And love yourself. Ámate a ti primero. Okay. Now, I don't disagree with that, but I think that can be deeply misunderstood. Y no digo que no concuerdo con esto, pero yo siento que esto se puede ser malinterpretado de una manera muy profunda. So, if you're just a starting bodhisattva, si eres un bodhisattva principiante, okay, I mean, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Get yourself organized. Organízate. Maybe meditate more. Medita, haz más meditación. Maybe not so social. Tal vez no seas tan sociable. And just always entertaining yourself. You're more meditative. Todo el tiempo tratando de entretenerte. Haz más meditación. Now, you're a bodhisattva. Ahora eres un bodhisattva. So you're accumulating the abilities to be better. Entonces estás acumulando las habilidades para ser mejor. That's taking care of yourself. Esto es cuidarte de ti mismo. But you're doing it for more than yourself. Pero lo estás haciendo para alguien más que tú mismo. Okay, so when we say love yourself, we could say, encourage and love the positive side of yourself. Entonces, cuando decimos que te quieras, que te ames, es animar y apoyar el lado positivo de ti, que es de beneficio. Now, you don't hate the bad side of yourself or hate things that bother you. Ahora, no odias el lado malo de ti o las cosas malas de ti. Okay, but rather, you say, well, you have compassion for them. Más bien, tienes compasión por ellas. That's benefiting yourself. Esto es de beneficio para ti. Anyway, it's a big subject. Pero bueno, es un gran tema. Okay, but the bottom line is that even if a bodhisattva could, let's say, taking care of yourself is what really it means to love yourself. Pero el punto es que cuidar de ti mismo significa Benefit yourself. ser de beneficio para ti. So you can be a greater benefit to others. Y de esta manera puedes ser de más beneficio para los demás. Okay, 102. Never, even for the cost of my life, should I forsake a spiritual friend who is wise in the meaning of the great vehicle and who is a great bodhisattva practitioner. Nunca, ni a una costa de mi vida, abandonaré el amigo espiritual que es sabio en el significado del gran vehículo y es el gran practicante bodhisattva. Okay, so if there's somebody in our life that's very positive and good, don't criticize them, just appreciate them. Y bueno, si hay alguien en tu vida que es positivo y es bueno, no lo juzgues, valóralos. Okay, verse 103, I should practice trusting myself to my spiritual master in a manner taught in the biography of Sri Shamagwadra. This and other advice spoken by the Buddha, I can understand through reading the sutras. Debería practicar el confiar en mi maestro espiritual del modo enseñado en la biografía de Shisambhava. Puedo entender y otros consejos dados por Buda leyendo los sutras. 104, I should read sutras because it is from them that my practices appear. I should begin with, I should look at the Sutra Ashkagarbha. Debería leer los sutras porque en ellos aparecen las prácticas. Para empezar, debería leer el sutra de Akashgarbha. Okay, now actually, nowadays, this is written 1,400 years ago. Esto fue escrito hace unos 1400 años. Okay, so at that time, there weren't texts that sort of put everything together. Y en esos tiempos no habían textos que compilaban todo junto. Okay, whereas now we have the graduated path to enlightenment. Pero ahora tenemos el camino graduado hacia la iluminación. Okay, and that was written by a great Indian master, Atisha.
Y este fue escrito por un gran maestro indio, ¿cómo se llama? Atisha. Atisha. Okay, so here Shanti Deva's commentary is, you could say, dated. Now we can follow texts that are more organized. Y aquí pues puedes decir que el texto de Shanti Deva es un poco viejo y ahora podemos seguir textos más organizados. Okay, 105. In addition, I should definitely read the compendium of all practices again and again, because that is what is constantly practiced. It is very well and extremely shown. It is very well and extensively shown there. Además, desde luego debería leer el compendio de todas las prácticas una y otra vez, porque ahí se muestra bien y de modo extenso lo que se debe practicar constantemente. 106. Also, I should sometimes look at the condensed compendium of all sutras, and I should make an effort to study the works of the same two titles imposed by the exalted Nagarjuna. También debería leer a veces el compendio de todos los sutras condensado y hacer un esfuerzo para estudiar las obras con los dos mismos títulos compuestos por el Supremo Nagarjuna. Okay, now remember, he is talking to an audience of monks and nuns. Ahora, recuerden, aquí le estamos hablando a una audiencia de monjes y monjas. Although, I mean, it's not difficult for us as lay people to read these sutras too. Pero tampoco es difícil para nosotros los laicos leer estos textos. But as I said, the graduated path to enlightenment is very good. Pero como decimos, el camino gradual a la iluminación es muy bueno. Okay, and then if you do read a sutra, you can find its context in the graduated path. Y si tú lees un sutra, puedes encontrar su contexto en el camino gradual. Okay, 107. I should do whatever is not forbidden in these works, and when I see a practice there, I should impeccably put it into action in order to guard minds of worldly people. Debería hacer lo que no está prohibido en estas obras, y cuando vea ahí una práctica, debería ponerla en acción de modo impecable para proteger las mentes de la gente mundana. 108. The defining characteristic of guarding alertness, in brief, is this: to examine and again the condition of my body and mind. En resumen, esta es la definición de la introspección, examinar una y otra vez el estado de mi cuerpo y mente. Okay, so just as if you did have an elephant that you were riding, Entonces, así, igual como si tuvieras tu elefante en el que estás montado, okay, I mean, obviously you need to be careful. That elephant's really big. obviamente debes tener mucho cuidado, un elefante es muy, muy enorme. You wouldn't want it to go in the wrong place and do damage. No querrás que vaya a un lugar equivocado y que cause mucho daño. So the same thing applies to your mind. Lo mismo aplica a tu mente. You know, I mean, watch out where your mind's going, where your attitude is going. Ten cuidado dónde se va tu mente, dónde se va tu actitud. And just cultivate a positive feeling. Hay que cultivar un sentimiento positivo You know, and try to be of some benefit. y tratar de ser de un beneficio. You'll feel very nice. Te sentirás muy bien. Verse 109. Therefore, I shall put this way of life into actual practice for what can be achieved by merely talking about it. Will the sick receive benefit merely by reading the medical texts? Todo esto lo pondré en práctica. ¿Por qué? ¿Para qué sirve solo leer las palabras? ¿Se curará un enfermo solo con leer sobre los tratamientos médicos? Okay, so just, I mean, it's good to study, Y pues bueno, es bueno estudiar, but try to practice. pero trata de practicarlo. Now, again, in our culture, we're always very busy, Y nuevamente, en nuestra cultura siempre estamos muy ocupados, but maybe sometimes try to just even 10 minutes of just sitting peacefully. pero de vez en cuando trata, aunque sean unos 10 minutos, de sentarte de manera pacífica. You know, I mean, just follow your breath. Sigue tu respiración. Now, slowly, you'll cultivate both mindfulness and alertness. Poco a poco irás cultivando presencia mental y este sentido de estar alerta. Okay, so that concludes the chapter 5. Y con esto concluimos el capítulo número 5. Okay, so we're going to stop here. Y aquí vamos a detener un poco, But so let's do some meditation. pero vamos a hacer un poco de meditación. Okay, so but we're going to do it with some of these ideas. Pero lo vamos a hacer con unas de estas ideas. Okay, so let's say take a comfortable meditation posture. Y entonces, vamos a tomar una postura cómoda. Okay. Why do you do that? ¿Por qué hacemos esto? Okay, did you do it just for you? ¿Es solo para ti? Okay, no, I mean we don't need to exaggerate that. Ahora, no es necesario exagerarlo.
But bring to mind some of your family. Pero puedes traer a tu mente unos familiares. I'd love to offer a better relationship to them. Tal vez te gustaría ofrecerles una mejor relación. That's why I'm going to meditate. Y en esto vamos a meditar. That's why I'm taking this posture. Y por eso tomo esta postura. Now you have bodhicitta in even taking the posture. Y ahora tienes bodhicitta incluso en tomar la postura. Now, it's not the universal bodhicitta for the benefit of all sentient beings. Ahora, no es el bodhicitta universal que es el beneficio para todos los seres But sintientes, it's going in that direction. pero te estás dirigiendo en esa dirección. And if we were to say, I'm going to do it for universal sentient beings, it's almost meaningless. Y si tú dices, lo voy a hacer para todos los seres, universal, para todos los seres sintientes, hasta cierto punto no tiene sentido. But why? ¿Por qué? Because we don't have much feeling for everybody, and there's people out there that are difficult. Porque no tenemos mucho sentimiento para todos y hay gente ahí en el mundo que son muy difíciles. Okay, so you start with some people that you'd love to offer a better relationship with. Entonces, empiezas con personas con quien te gustaría ofrecerles una mejor relación. You know, and as the feeling grows, Y conforme vaya creciendo este sentimiento, okay, then you'll have more stability. luego tendrás más estabilidad. You know, and intellectually you can say for the benefit of all sentient beings. Y intelectualmente sí puedes decir para el beneficio de todos los seres sintientes. But to really cultivate, you know, a stable feeling, Pero para realmente cultivar un sentimiento estable, you know, with clear ideas, con ideas claras, okay, it's good to start with these people that you would love to offer a better relationship to. es bueno empezar con personas a quienes les quieres ofrecer una mejor relación. Okay, so take a comfortable posture. Entonces tomen su postura cómoda. Do a little bit of mindfulness of your breathing. Ten un poco de presencia mental sobre tu respiración. And if you can generate some sense of peace and understanding, Y si puedes generar un sentido de paz y entendimiento, you're doing it for more than yourself, y lo haces para alguien más que a ti, then try to dwell in that. Rest in that trata de morar y descansar en esto with clarity. con claridad.
bringing our awareness to our breathing. Regresamos nuestra atención a nuestra respiración. Even though the meditation was short, Y aunque la meditación haya sido corta, still, if we had clarity, we accumulated a lot of very good karma. de todos modos, si tuvimos claridad, acumulamos una gran cantidad de buena karma. Okay, so dedication prayers. Para las dedicatorias, que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y la que ya ha nacido que no disminuya, sino que aumente más y más.